ponemos rumbo al Alto Turia. Un paraíso convertido en reserva de la biosfera por la UNESCO. Un viaje de la mano de Subaru Valencia y la denominación de origen Valencia. Destino a Illas, un tesoro por descubrir en la bodega familiar Terra d'Art. Juanjo aquí es un poco el hombre orquesta. Si hay que estar en la viña, se está en la viña, si hay que hacer el vino, se hace el vino, si hay que repartir el vino, se reparte y si hay que hacer una cata, se hace. Desde que tenía 18 años empecé a elaborar vino de aquí, de Aillas, porque me dejó un hombre mayor una parcela que iba a arrancar y elaboré 100 botellas en el garaje de mi casa. Poquito a poco fui haciendo más, pues año siguiente 200, año siguiente 500, año siguiente 1000. Al final donde se aprende realmente es aquí en bodega, trabajando y equivocándote muchas veces. Terra d'Art nace a partir de lo que viene siendo la elaboración propia en tu casa, el poco a poco, el vamos allá, lo hacemos, no lo hacemos. Nos fuimos animando poco a poco, los vinos cada vez salían mejor y fue cuando decidimos dar el paso en el 13, hicimos la primera elaboración ya aquí, abriendo camino en lo que es la serranía, la nueva serranía, podríamos decir, o el nuevo Alto Turia. Nuestros vinos se diferencian principalmente yo pienso que en la pasión y el trabajo que hacemos para conseguir las uvas que conseguimos cada año. No entra una uva aquí que esté tocada por nada, todo se selecciona en campo, eso se va a notar en el vino y al final, si tú mimas la elaboración, si no haces elaboraciones, barbaridades que se pueden hacer, ¿no? Pero sobre todo respetar lo que hemos conseguido en la viña, eso es lo más importante. Nosotros tenemos viñas muy viejas de Merseguera de hasta 88 años y también tenemos una Bobal que vino aquí hace muchísimos años, que se quedó por aquí, que es un cloro un poco diferente al que hay en Utiel Requena y que podríamos decir que sería pues, nuestra parcela top en tintos. Entonces lo que hicimos fue buscar por toda la península variedades que se adaptaran al clima que nosotros tenemos, sin buscar variedades foráneas, solo de cercanas. Y esta plantación que veis detrás, por ejemplo, es una plantación en la que cada hila es una variedad diferente. Pues la altitud influye tanto en nuestros vinos porque nosotros buscamos hacer unos vinos muy frescos. Entonces siempre que tenemos altitud vamos a tener una mejor acidez si no cargamos la planta, claro. Pues ahora mismo estamos elaborando alrededor de unas 24.000 botellas. Diría que la mitad es blanco y el resto, los otros 4 vinos. Blanco me refiero a Flor de Aillas. Y el 95% se quedaría en Comunidad Valenciana. La declaración de reserva de la biosfera para el Alto Turia supone un punto más a la hora de protección de todos los parajes que tenemos aquí, que son maravillosos, que son muy complementarios con lo que estamos haciendo todo el trabajo de los fines de semana de enoturismo y al final pues estamos mucho más protegidos a la hora de trabajar nuestras parcelas, ¿no? Nosotros ya trabajamos en ecológico de por sí, a la hora de cuidar no solo nuestras parcelas, sino todo lo que hay alrededor. Aquí tenemos el pozo que nos da esta sala, donde tenemos las barricas y las botellas, pues la suficiente humedad para que tengamos una crianza óptima de los vinos, que no haya tanta evaporación que tenemos normalmente en las barricas y sobre todo buscar pues eso, que los vinos se críen en las mejores condiciones posibles. Cualquier tratamiento que podamos hacer en el viñedo lo vamos a hacer con esta agua, no vamos a utilizar nada de agua de red y así tampoco cloramos. Sabíamos que había agua aquí abajo y entonces hicimos toda la bodega excepto este cuadrito que se quedó a tierra vista. Empezamos a excavar mientras sacábamos agua y poco a poco fuimos montando con piedra de aquí de horma toda la estructura del pozo para seguir sacando la humedad. Bueno, pues el sector del vino es un sector envejecido. Pues yo te diría que está habiendo una revolución ahora mismo. Está cambiando mucho. Yo conozco ya a muchos enólogos que están empezando a llevar bodegas muy grandes que tienen una edad relativamente joven, entre 30 y 40 años. Toda esa gente que ve un poco complicado el tema del vino y que está en una edad bastante joven, lo que buscaría es empezar por vinos mucho más amables a la hora de no introducirnos en vinos más complicados, ¿no? Ayer mismo había una chica aquí que no le gustaba el vino, pero al final sí que le gustaba el vino. Lo que pasa es que no sabía qué vino tenía que beber.
les invitamos a planear la escapada que hemos vivido con Subaru Valencia y la denominación de origen Valencia.